mañana. Mi nombre es Lina Paola Guerrero y soy estudiante del programa Ciencia de la Información, Documentación, Archivo y Bibliotecología. El día de hoy les voy a hablar de 3 procesos fundamentales en el área archivística, que son clasificación, ordenación y descripción. Del proceso de clasificación vamos a ver los siguientes temas. Concepto, principio de procedencia, principio de orden original, agrupaciones documentales, fondos, sección, subsección, series, subseries, expedientes, cuadro de clasificación documental, cuadro de retención documental y pasos a tener en cuenta en el proceso de clasificación. Concepto. La clasificación es el primer paso del conjunto de procesos destinados a la organización de archivos tendientes a controlar, recuperar y conservar la información. Según el Diccionario de Terminología Archivística, es el conjunto de operaciones intelectuales efectuadas en el momento de tratamiento de un fondo. Principio de procedencia. Es el principio que permite identificar los creadores de documentos, que bien pueden ser institucionales como los fondos documentales y administrativos. El concepto de procedencia debe ser aplicado a toda entidad, incluyendo la unidad más pequeña que cumpla funciones definidas y determinadas sobre la cual tenga una responsabilidad directa. Ejemplo, en la estructura orgánica de un municipio, los documentos generados en la Secretaría de Gobierno con procedencia conforman una sección documental, en la que se integran los documentos producidos en desarrollo de las funciones asignadas. Principio de orden original. Es el principio archivístico que se aplica a partir del conocimiento de los procedimientos administrativos que determinan el orden en que los documentos se producen para el desarrollo de un trámite. Esto solo se puede lograr si todas las oficinas o unidades administrativas de documentos conocen sus funciones y su participación en los diferentes trámites administrativos. Agrupaciones documentales. En archivística se denomina agrupaciones documentales a los conjuntos de documentos tales como fondo, sección, subsección, entre otros, los cuales definiré a continuación. Fondo es la totalidad de la documentación producida y recibida por una persona o institución en el desarrollo de sus funciones. De acuerdo con la vigencia administrativa en las instituciones, pueden existir los siguientes fondos documentales. Fondos abiertos es la documentación de entidades administrativas vigentes. Fondos cerrados, documentación de entidades suprimidas o cerradas. Fondos acumulados, documentación reunida por una entidad en el transcurso de su vida institucional sin ningún criterio archivístico de organización y conservación. Sección es una subdivisión del fondo, identificada con la producción documental de una unidad o división administrativa o funcional de la institución que produce el fondo. Subsección es el conjunto de documentos que forman parte de la sección. Series es el testimonio documental continuado de actividades repetitivas desarrolladas por una entidad en cumplimiento de una función determinada. Subseries es el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie. Expedientes es el conjunto de tipo documental que trata de un mismo asunto o materia, producido a medida que se desarrollan los trámites. Cada tipo de documental, individual e indivisible, es un eslabón en una cadena que está inserta en un contexto que le da un valor que no tendría el documento visto de forma aislada. El expediente comporta una noción funcional y probatoria, da fe y debe ser conservado en su integridad. Cuadro de clasificación documental. Son esquemas que reflejan la jerarquización y la clasificación dada la documentación producida por una institución. En ellos se registran jerárquicamente las secciones, subsecciones, las series y subseries documentales. Los cuadros tendrán tantas casillas como unidades productoras de documentos hay en cada entidad, en concordancia con el organigrama institucional. Cuadro de retención documental. Son listados de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Su estructura está formada de la siguiente manera, con un código, que es un número con el que se inicia la serie y sus series. Series es el nombre asignado al conjunto de unidades documentales. Tipos documentales. Unidad documental simple, originada en una actividad administrativa. Tiempos de retención. Plazo en términos de año en el que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión y en el archivo central, de acuerdo al análisis de valoración documental primario.
Disposición final. Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, resultado de la valoración secundaria, con miras a la decisión sobre la documentación para su conservación inicial, eliminación, selección por muestreo y microfilmación. Y por último, observación, que es donde se indica el procedimiento para las transferencias primarias y secundarias, la selección y el muestreo. Además, observaciones especiales que deben ser tenidas en cuenta en la aplicación de la tabla. Pasos a tener en cuenta para la clasificación. La primera tarea que debe abordarse es la identificación de las agrupaciones documentales, las cuales son fondo, sección y subsección, de acuerdo a la información contenida en los actos administrativos de creación y reestructuración del organismo productor y de los organigramas. Para identificar un fondo documental es necesario recopilar información sobre el origen y la evolución del organismo productor, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: fecha de creación, fecha de supresión si es el caso, disposición que han modificado la estructura de la entidad, organismos que le han precedido en el desempeño de sus funciones análogas y por último, organismos que heredan competencia. Seguidamente se deben identificar las secciones y subsecciones documentales. Para identificar las secciones y subsecciones es necesario recopilar los actos administrativos mediante los cuales se legalizan los cambios estructurales de la entidad y establecer la jerarquía de las dependencias para saber cuáles de ellos son de nivel directivo y cuáles subalterno. Las series documentales se identifican como las funciones y actividades desarrolladas por las dependencias para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Para desarrollar sus funciones, cada entidad establece trámites y procedimientos administrativos que se reflejan en la producción documental necesaria para iniciar y finalizar la acción administrativa. Ahora vamos a conocer un poco sobre el proceso de ordenación. ¿Cuál es su concepto? Es el proceso mediante el cual se da disposición física a los documentos. Dicho de otra manera, la ordenación determina qué documentos va primero y cuáles van después. Es decir, es el proceso mediante el cual se unen y relacionan las unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales al interior de los expedientes, según un criterio predeterminado. ¿Cuáles son los sistemas de ordenación? Teniendo en cuenta que la ordenación debe hacerse a partir de las series documentales, como vimos anteriormente, para efectuar tales propósitos, en los archivos se utilizan varios sistemas de ordenación que materializan la idea de secuencia. Numéricos, que son simples y cronológicos, alfabéticos, onosmáticos, toponímicos y temáticos, y los mixtos o alfanuméricos. Estos sistemas de ordenación son fáciles de comprender, su aplicación no ha sido del todo adecuada, pues algunos se han aplicado indiscriminadamente a agrupaciones documentales grandes, como fondo o sección, y no a series documentales. Igualmente se ha aplicado el mismo sistema de ordenación a todas las series sin observar las características propias de cada una de ellas. Resulta pues incorrecto ordenar cronológicamente todos los documentos de un archivo o todos los documentos de una misma unidad administrativa, pues se corre el riesgo de perder no solo toda la clasificación, sino además la secuencia del trámite. De ordenación numéricos. Este sistema de ordenación quizás es el más fácil. Consiste en disponer los documentos en forma consecutiva progresivamente, obedeciendo a la numeración que los identifica. Por ejemplo, las cuentas internas de los usuarios de servicios públicos. Cronológico. Este sistema de ordenación consiste en colocar un documento detrás del otro en forma secuencial, de acuerdo con la fecha en que la documentación ha sido tramitada, teniendo en cuenta en primer lugar el año, seguido del mes y al final el día, y se puede ejemplificar así. También están los sistemas de ordenación alfabéticos. Consiste en la ordenación de los documentos por las letras del alfabético, de la A a la Z y de la Z a la A según sea el caso. También pueden ser onosmáticos. La ordenación alfabético-onosmática se utiliza para series documentales compuestas por expedientes que permanecen abiertos por lapsos grandes de tiempos. Por ejemplo, las historias laborales, las historias clínicas y los expedientes académicos de los alumnos. Es ideal para archivos de gestión pequeños
en el que su crecimiento no es muy alto y facilita la consulta. En este sistema debe tener en cuenta el siguiente orden. Sistemas alfabéticos toponímicos o alfabético geográfico. Se ordena la serie documental alfabéticamente por nombres de lugares. Este tipo de ordenación puede basarse en el país, el departamento, el municipio, la localidad, el barrio, etc. Siempre teniendo en cuenta el criterio que más se ajuste a la documentación y a las necesidades administrativas. Por ejemplo, se ordenará por nombres de los departamentos las unidades de conservación que contienen los expedientes de las series asistencia técnica que presta el Ministerio del Interior y de Justicia de las Gobernaciones. Temático. En este sistema se ordenan las series y subseries documentales por el asunto o tema de su contenido. Por ejemplo, sistema de ordenación mixtos. Alfanuméricos. Se ordena la serie documental utilizando a la vez orden alfabético y numérico cronológico. En este sistema de ordenación, los datos que cruzan no serán separados, siempre estarán asociados. Por ejemplo, los contratos de prestación de servicios cuya ordenación se basa en el año de celebración del contrato y el nombre del contratista. Asimismo, se puede utilizar en la ordenación de las series de una dependencia cuando están representadas con las letras del alfabeto que identifican a la oficina productora, seguida de los dígitos de series y subseries, por ejemplo, en la oficina de Secretaría General. Cronológico. En este sistema de ordenación también aplica a series documentales cuyas unidades documentales son numéricas, simples y a la vez cronológicas. Por ejemplo, resoluciones, acuerdos y decretos, las cuales se controlan en primer lugar por el número de la unidad documental y después por el cronológico. Ahora continuamos con el proceso de descripción, el cual es un proceso de análisis de los documentos de archivo para facilitar su consulta y localización. Debe ser realizado en diferentes fases del archivo, iniciando con el registro y radicación oficial en las áreas de gestión documental o a quien haga sus veces en la entidad y continuando durante la fase de archivo de gestión, hasta su transferencia al archivo central e histórico de cada entidad. Consiste en la aplicación de técnicas que permiten facilitar la localización de los documentos, garantizar el control del patrimonio documental y brindar un eficaz y eficiente servicio de información. ¿Qué pasos se deben tener en cuenta en el proceso? Para la realización de la descripción hay que tener en cuenta lo siguiente. Se debe utilizar la técnica multinivel, la cual es la que permite describir los fondos y cada una de sus partes. Tiene un primer y segundo grado. El primer grado es donde se describe cada uno de los niveles que se realiza en la clasificación documental, por lo cual a cada nivel de clasificación le corresponde un nivel de descripción. En el segundo grado es donde se describe jerárquicamente lo mencionado anteriormente, es decir, que se ordena de la siguiente manera. Primero, archivo como institución, seguido por grupo de fondo, sección, subsección, serie, subseries, unidad de localización, unidad documental, documento de expediente y por último colección. Según la norma ISAC, el orden jerárquico es el siguiente: fondo, subfondo, serie, expediente y unidad documental. También encontramos dentro de la técnica de multinivel el nivel intelectual, que es donde se clasifica desde la subserie y el fondo y ayuda a identificar el organismo productor. Y el nivel real es donde se toma desde la unidad de localización al documento simple y muestra el nivel intelectual. Existen 4 reglas para la aplicación del multinivel. La primera es que va desde lo general a lo particular. Así muestra cuál es el contexto y la estructura del fondo. La segunda es que la información debe ser pertinente, lo que permite identificar el nivel de descripción. La tercera, vinculación de los descriptores, los cuales muestran la posición que ocupan cada una de las unidades documentales. Y la cuarta, la no repetición de la información, que evita que se presente redundancia en la información que se está describiendo. Técnicas de descripción documental.
Se basa en la utilización de instrumentos para la descripción de los archivos. Los instrumentos que se utilizan en esta técnica son los inventarios, los índices, los catálogos y las guías, los cuales tienen funciones específicas. Los inventarios son instrumentos de control y de recuperación de información en el que se describe de manera exacta los datos de cada una de las unidades de conservación que conforman las series o asuntos de un fondo documental. Índice. Reflejan el contenido de los documentos mediante palabras claves o descriptores en lenguaje controlado según la temática de los fondos, objeto de la descripción documental. Debe contener la referencia para su localización. Catálogo. Es el instrumento de consulta que describe de manera exhaustiva los documentos seleccionados de una serie o asunto o parte de ella, que tratan de un mismo asunto, que por su valor histórico o demanda de consulta así lo amerite. Por último, las guías describen de manera general un archivo general, territorial o institucional. También existen niveles de descripción. El programa de descripción documental se puede llevar a cabo de forma secuencial a partir de los siguientes niveles: fondos, sección, subsección, series, subseries, expedientes y unidad documental, los cuales ya se definieron con anterioridad. Así concluyo esta presentación sobre los procesos archivísticos. Espero sea de gran apoyo para nuestro crecimiento profesional. Desde el sur del departamento de Córdoba, en el municipio de San José de Uré, les envío un saludo de paz y bienestar. Muchas gracias.